de contarles un poco a ustedes, porque vamos a ser realistas, porque estamos en vivo. La verdad es que no queramos mostrar a la Dolores, que estamos con un problema de audio con la Dolores, entonces yo necesito llenar por mientras, pero como tenemos que... Sí, por eso. Pero entonces, si hablo fuerte no se salió escucha hoy ella. día la noticia, la verdad, de la Polar. Entonces vamos a conversar de eso. Ahora sí, Dolores, estamos. ¿Estamos con el audio? Sí, Ya. cuéntanos tu opinión de lo de hoy también, interesante. Bueno, solo brevemente referirnos al tema del despliegue de las Fuerzas Armadas, yo creo que independiente de si los narcotraficantes son los únicos que no quieren o si hay que hacerlo o no, efectivamente yo creo que es un disuasivo la presencia de las Fuerzas Armadas, pero hay que entender que mientras no tengamos leyes que les permitan a las Fuerzas Armadas actuar efectivamente, no tiene ningún sentido ni el estado de excepción, ni mandarlo al norte, ni mandarlo al sur, ni pareciera que la presencia nada más es disuasiva, pero si no van a poder usar sus armas, si no van a poder comportarse como fuerzas militares propiamente defendiendo la soberanía nacional o lo que sea el orden público en su momento, como soporte a las fuerzas de orden público que son Carabineros y Policía de Investigaciones, es difícil pensar que sean medidas muy efectivas. Oye, Solo Dolores, eso quería espérate. decirte al respecto. No, yo pensé cuando me dijiste que íbamos a hablar de la Polar y que era interesante lo que me hiciste la bajada de la noticia Telex. Sí, es que por eso, no, eso te dije, hablemos de la noticia del día porque no es que esté en contra de estas medidas, sino que siento que siempre hay que analizarlas con un poco más de profundidad y entender por qué son o no son efectivas o por qué podrían no ser lo suficientemente buenas. Pero es que me llamó la atención lo que dijiste porque en el fondo, en el sur y en el norte, ¿cierto? Sí. Que se están ocupando las Fuerzas Armadas. Ellos no pueden... Tienen ciertas limitaciones. Tienen ciertas limitaciones, o sea, no solo tienen ciertas limitaciones, tienen determinadas facultades que pueden ejercer. Por ejemplo, no te voy a inventar. Por ejemplo, en la frontera norte, la facultad que tienen las Fuerzas Armadas es para fiscalizar la identidad de las personas, pero no tienen más facultades que eso. Por lo tanto, claro, visualmente es un despliegue espectacular, si podemos decirlo, pero no es muy efectivo en cuanto a control de inmigración. Claro, lo que pasa es que en ese sentido, la semana pasada también lo conversábamos acá, como que tenía un poco que ver con si llega Carabineros a lugares donde, por ejemplo, no pueden entrar, evidentemente porque hay balaceras de ráfaga, qué sé yo, y definitivamente Carabineros no puede entrar. En ese sentido, como tener a las Fuerzas Armadas detrás, era como casi una imagen. Es que es justamente eso, es una imagen. Yo no sé si tú has ido al sur últimamente, pero claro, uno empieza a pasar Coyipulli, qué sé yo. No he ido, está así, ¿no? Uno va hacia abajo y empiezas a ver tanques en los pasos bajo nivel, ves el despliegue de las Fuerzas Armadas físicamente, lo que es súper llamativo y te da esa sensación como contradictoria de seguridad y miedo, porque sí te da seguridad ver a las Fuerzas Armadas, pero también te da temor entender por qué están ahí, ¿te fijáis? ¿Sabes qué? Me acuerdo porque la última vez que yo vi a efectivos así como armados y ¿te acuerdas para la defensa de las estaciones de metro? Sí. Y es un disuasivo físicamente, o sea, a uno le da nervios, da nervios, pero también es un poco injusto para ellos exponerlos a esas situaciones cuando ellos no tienen facultades efectivas para repeler la fuerza con la que reciben algún ataque o no sé. Sí, por eso es interesante ver Solo, lo que también va a pasar. Esa baja, Sí, que en el no, fondo pero está buena, está muy explicar buena. que de repente uno piensa que acá hay como una voluntad de no, porque tenemos un trauma, y también hay que entender que a veces desplegar a las Fuerzas Armadas sin facultades es ponerlo en riesgo a ellos también, invitarlos a cumplir una función para la que no están mandados por la Constitución, que son situaciones excepcionales para las que no han sido entrenados tampoco. Entonces, siempre la invitación es cuando vean las noticias, hacer una bajada, hacer un análisis, las cosas no digerirlas así simplemente, sino que siempre tener como una opinión al respecto. Ya, vamos a nuestro tema ahora para no latear tema. No, si tú estás buenísima tu bajada. Gracias, de hecho, por el aporte. Oye, Dolores, bueno... Yendo un poco al CERNAC. Dale. Yo te digo, yo he tenido la experiencia de trabajar de cerca con el CERNAC, he tenido la experiencia de ser reclamante en el CERNAC. Yo siento que es una institución sumamente sólida en Chile. Y en este sentido, cuando ustedes me propusieron como hablar del CERNAC en la Constitución, yo digo, ¿para qué lo vamos a poner en la Constitución si ya se basta por sí misma su existencia? La verdad es que han pasado distintos gobiernos, distintos directores del CERNAC y el CERNAC siempre ha dado el ancho, siempre se está adelantando, siempre está educando, siempre está informando, cumple bien a cabalidad con su misión. Y eso que no son tantas personas ni tienen tantos recursos, pero tú a quien le digas que tiene un problema, le dices anda al CERNAC y hay una sensación de que alguien te va a oír. En ese sentido están definidos, bueno, es el Servicio Nacional del Consumidor, tienen funciones sumamente determinadas y para mi gusto las cumplen bastante bien.
¿Qué es lo que pasa acá? En nuestra actual constitución nosotros no tenemos una protección al consumidor declarada, Ya. pero en lo que fue el borrador del proyecto de la El anterior, convención sí. se propuso algo y se propuso algo muy completo. Ahora hay que entender que esa constitución también fue redactada, no vamos a decir desde el odio, pero sí desde un resentimiento, de una ideología. Entonces, no era solo una declaración de los derechos del consumidor, sino que perseguir a quienes Ya, era muy, ya, igual abusen, como todo lo otro que se tiene, hizo, sí. a ver, tiene un sentido. Tú hablas en la mañana de la Polar. Yo creo que, a ver, efectivamente hay gente que todavía no ha entendido que hay cosas que no se pueden hacer, que simplemente están mal, que no corresponden, que abusan de la confianza de las personas. La gracia que tiene el CERNAC es que impulsa la confianza del consumidor en las marcas, en las instituciones, en las empresas, que es algo que nos beneficia a todos. Si al final tú quieres vivir en un ambiente de confianza, quieres saber que si tú compras un producto, estás adquiriendo lo que se te prometió y no otra cosa. Sí, sí. Y esa es la labor del CERNAC. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Se preocupan de que el consumidor reciba lo que se le prometió. Y cuando no recibe lo que se le prometió, el CERNAC mismo va al juzgado de policía local y pide que se haga una investigación al respecto. El CERNAC no tiene facultades para sancionar. ¿ya? No, pues claro, no es un tribunal, digamos, claro. Es una diferencia bien Sí, es importante, importante. porque en el borrador anterior lo que se establecía era la facultad de sancionar. Por lo tanto, implicaba o la creación de un nuevo órgano que pudiera sancionar sí, pues. o ampliar las atribuciones del CERNAC para que pudiera sancionar. Las dos cosas están mal, si tú me lo preguntas a mí, porque el CERNAC, que su función es proteger al consumidor, imagínate que además fuera el juez. Sería No. sumamente injusto. Sí, o sea, Eso tienen que ser dos entidades CERNAC distintas. no podría evitar estar de parte del consumidor Obvio. porque está en su ADN proteger al consumidor. A pesar de que muchas veces nos pasa que, bueno, a mí me ha tocado trabajar muy de cerca con el CERNAC. Muchas veces hay gente también que abusa del sistema, como en todas partes. Nada es, los malos son completamente ustedes, los buenos somos completamente nosotros. El consumidor efectivamente también abusa muchas veces del sistema y no le gustó el producto y lo va a cambiar. Y acá tú tenés que saber que todas las garantías del CERNAC existen, pero cuando no se cumple la promesa, no cuando no te gusta lo que compraste. No, O sea, absolutamente. hay un derecho a retracto, tú tienes 10 días para devolver aquello o Pero renunciar eso, al espérate, servicio. pero ahí es interesante entrar en el detalle, porque ¿Sí? primero, yo creo que uno, claro, uno como consumidor tiene que tener súper claro cómo son las reglas, Mira, digamos. yo te diría que esto es como en todo. El consumidor tiene súper claro sus derechos y súper poco claro sus deberes. Y acá hay derechos y deberes. O sea, Lógico. hay un deber de comprar informado, hay un deber de... es lo que pasa, lo que tú me comentabas de las estafas telefónicas. ¿Dónde está mi responsabilidad como consumidor de preguntar de qué se trata esto? ¿Qué marca está detrás? ¿Qué empresa está detrás? Nadie sabe. El que es estafado telefónicamente también de alguna forma infringió todos sus deberes y pasó por alto temas que en los que debió haber reparado y finalmente se ve comprometido en esta situación. Bueno, yendo como al tema del borrador, esta nueva propuesta de constitución incluye un artículo en el que se reconocen los derechos del consumidor. Algo que, como yo te decía, no sé si me parece súper relevante, pero creo que es bueno porque da una señal de que el consumidor es como un actor en la sociedad importante y Ya. que estos derechos van a ser protegidos. Pero es más o menos parecido a lo que ya está en esta Constitución. Es que en la vigente, Sí. es que en la vigente no tenemos nada al respecto. Nada. No, porque la ley del consumidor funciona como por su propio... Ah, como por su propia cuenta, te Sí, podría sí. decir. Y todo el mundo sabe cómo funciona el CERNAC y ellos han hecho un trabajo muy importante en cuanto a los derechos del consumidor. claro, es Que te necesario diría que- establecerlo ahí. Por eso claro. te decía, no sé si es tan necesario establecer en la Constitución que hay un derecho al consumidor, pero de nuevo, esta Constitución igual está redactada a la luz de la contingencia, en la que parece que el consumidor, además de tener una ley y ser protegido, requiere de un cierto reconocimiento constitucional. Lo que no me parece mal, porque aquí está establecido de una forma bastante amplia, que de alguna forma no hace ningún daño, no parece Ya. ser ideológica, que es lo único que me preocupa a mí de esto, que lo comentábamos la vez anterior, es que el recurso de protección todavía no se ha descrito. El recurso de protección es un recurso que se establece para que las personas puedan reclamar de aquellos derechos garantizados en la Constitución que le han sido vulnerados. Ujú. Es típico el derecho a la educación, Sí, uno lo ve lógico, mucho en sí. la salud, los recursos de protección contra las ISAPRE. ¿Qué me preocupa a mí? Que al haber un reconocimiento al consumidor, en vez de usar
el canal establecido para esto, que es el juzgado de policía local, a través del reclamo del CERNAC, la gente se vaya a recurrir de protección porque venía menos en el detergente, porque no lava como yo quiero. Claro, y te fijáis, y tú saturas el Poder se amplía de una Judicial manera con así, temas que realmente no son de relevancia nacional. Sí. Puede ser que en un caso u otro de repente sí vale la pena ir a un recurso de protección, pero en temas más amplios, por ejemplo, que un producto un auto viene con una falla, los frenos de no sé qué. Exactamente, que tú haces un recall y sacas todo de repente con los productos para niños, ¿te fijáis? Pero eso es muy diferente a establecerlo como un derecho general para todos en la Constitución. Sí, ahora, como está establecido acá, yo, como te digo, no hace daño, me parece que está bien, que le da un reconocimiento al consumidor, le da una obligación al Estado y a las instituciones de proteger a los consumidores frente a prácticas abusivas y garantizar sus derechos. Y por último, yo creo que es lo que en verdad querían poner acá, es que es deber del Estado promover y defender la libre competencia en actividad económica. Eso está en la Constitución anterior. Hay otra institución muy robusta a cargo de la libre competencia, como tú sabes, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia, que funcionan muy bien en estos casos. Ellos sí tienen personas muy especializadas, tienen muchos recursos, y investigan muchas veces a puertas cerradas y tú ya descubres que da la escoba cuando salen las investigaciones a la luz o los resultados, pero yo creo que todo este artículo tiene más que ver con la defensa de la libre competencia y el no abuso de las personas, claro, en su calidad de consumidores, pero como miembros de esta sociedad, que se puede ver afectada por prácticas de repente que pasan de la raya. Por ejemplo, pregunta. Sí, ojalá que sepa. Lo que pasó con lo que está pasando con la Polar. Si no existiese el CERNAC, ¿los consumidores no tendrían cómo protegerse? A ver, es que en el caso del CERNAC, que en el fondo reconoció que las prendas eran falsificadas, probablemente va a haber una arista penal. Sí, se sumó a una el CERNAC en el fondo va a adherir a esa querella, pero esto es, ¿cómo explicarte? Es mucho más arriba que el CERNAC. O sea, aquel que se vio afectado por esto se va a ver beneficiado en definitiva por la sentencia penal, que probablemente va a ser una multa económica que va a condenarlo a pagar o devolver la plata a cada una de las personas que se vieron afectadas por esto. A nivel de servicio al consumidor, también las personas podrían reclamar por la falsificación. O sea, cuando tú tienes una... Claro, porque te compraste algo que es uno de los uno de los más que requisitos de las causales por las que tú podrías recurrir al CERNAC, en el fondo, la falsificación de los bienes. ¿Te fijáis? Y en ese sentido, tú vas al CERNAC, pero de nuevo, no tiene facultades para perseguir directamente a la marca, sino que tiene que ir al juzgado de policía local. Entonces tú a lo más vas a tener dos juicios paralelos, un juicio penal en el juzgado de policía local, en que probablemente las sanciones sean las mismas. No sé si las mismas, el delito de falsificación tiene otras sanciones, pero a nivel de juzgado de policía local, probablemente la sanción sea multa y obligación de devolver a todas las personas que se hayan visto perjudicadas el monto equivalente al daño. Es un poco lo que pasó con el confort, que al final te pasa que es tan poco... ¿Cuánto fue? ¿7 lucas? 7 lucas, Sí, 7 entonces lucas lo que te digo, mediáticamente es sumamente llamativo, efectivamente operan las instituciones, la justicia hace justicia, pero claro, dividido entre todos los miles de consumidores que se vieron afectados por esto, pareciera que la compensación es poca. Y ahí vienen este tipo de normas que obligan al Estado a protegerte frente a los abusos. Bueno, ahí en ese punto es imposible no recordar la colisión, digamos. La colusión de los pollos. Exacto, y en ese sentido esas prácticas igual de repente, o sea, menos, yo creo. Es que eso te iba a decir, yo te diría que cada vez están más erradicadas, pero sin duda existen. Y en el fondo hay instancias en que lamentablemente las empresas abusan. Ahora, yo te diría que en general, de lo que me ha tocado trabajar a mí, y he trabajado harto en empresas, te diría que es lo menos, que hay como una conciencia de buen actuar que es importante. Las empresas hoy día están sometidas a sistemas de compliance, tienen que, muchas de ellas, rendir ante la Comisión para el Mercado Financiero en memorias anuales que tienen que responder de las matrices de riesgo, de, qué sé yo, tenemos normas para evitar el lavado de dinero, como... Diría que cada vez hay más restricciones. O sea, la misma ley de la libre competencia cambió hace tiempo para establecer una presunción respecto a la colusión. O sea, basta que tú te reúnas con otra persona de tu competencia para que se configure la colusión. Te diría que el que quiera hacer trampa siempre va a poder hacer trampa, pero las normas están hechas para que tú cada vez más te alejes de eso. Y tiendas a las buenas prácticas, que es lo que deberías tender naturalmente. Sí, pero lamentablemente esas cosas a veces no pasan. Por eso siempre es bueno que
que existan como normas de este tipo, que ente sean, si regulador. bien sean amplias, Sí. reconozcan Sí, exactamente sí. las facultades que tiene el CERNAC para poder seguir fiscalizando y poder seguir instruyendo a los consumidores. Oye, y las instituciones como por ejemplo Conadecus, que aquí nuestro querido Hernán Calderón siempre viene, lo claro. quiero tanto, y se enoja siempre tanto. Conadecu siempre está enojado. Conadecu funciona bastante bien. Mira, una de las están establecidas en la propia ley del CERNAC la posibilidad de que existan estas asociaciones colectivas de consumidores y funcionan bastante bien por lo que hablamos antes. Por ejemplo, en la Polar. Pucha, compré una polera falsificada, yo como persona natural soy un hongo. O sea, muchas veces tú decís, no, ¿para qué voy a reclamar si Sí, soy po. solo yo? Como Mejor que, colectivo. ¿qué sentido Ya, tiene? obvio, no tiene ningún La sentido, gracia sí. de Conadecu u otras instituciones que se asocian colectivamente a consumidores es que empujan con fuerza un mismo reclamo, ¿te fijáis? Claro, claro. Y le dan, no te digo que una cierta validez, porque es igual de válida la desilusión que tiene un consumidor de un producto falsificado Sí. de la que tienen 100, Sí. pero sí le da más fuerza al reclamo frente a la opinión pública y eso es importante. Sí, ahora me recordé de hecho de temas, por ejemplo, con las mismas constructoras que también pasan. Eso también uno pasa como por consumidor cuando tú compras por Claro que ejemplo, sí. a nosotros nos pasó eso, a nosotros como familia. Ya. Compramos un departamento, recuerdo, en Reñaca y ese departamento se llenó de hongos, era el primer piso. Y era invivible, o sea, una cosa Claro. fue terrible. Y llegamos hasta la Corte Suprema. Y Claro, ganamos que- y todo, y la constructora se lo- declaró en quiebra. Y jodimos, Bueno, perdimos todo. Sí, perdimos eso todo. te iba a decir. Sí. Yo creo que la industria de la construcción de alguna forma es más, está muy regulada, Mm. pero es más inestable en el sentido que cuando construyen muchas veces lo hacen con un presupuesto, cambia el valor del dólar, cambia no sé qué, se les hace más caro construir. Tiene muchas variables, ¿ya? Sí. Entonces no es que directamente ellos no quieran responder, a No. veces simplemente no pueden. Sí. Pero yendo como ya al tema CERNAC mismo, todos los servicios y productos que son ofrecidos en Chile están sometidos al CERNAC. Ya, O sea, tú ya. compras un servicio que no fue adecuado, tú te puedes ir al CERNAC y reclamar. Y en este sentido las constructoras no están libres de esto. Mm. Tú compras un edificio y a pesar de que ellos tienen ciertas normas, porque tú sabes que cuando tú compras tienes, por ejemplo, un año de garantía de postventa, en que ellos te tienen que arreglar todos los daños que tenga, y eso es por ley, no es como algo que sea opcional No o es que buena tengas que tener onda. la boleta. No es como, claro, no es como que no me gustó la polera y le vamos a cambiar el color. Sí, Ya, esto sí. es como, es así. Y en el fondo, claro, tú te puedes ir al CERNAC, pero tú tienes también otras instancias en las que puedes reclamar de estos temas. Sí, ellos están totalmente sometidos al CERNAC Sí, es igual que que los en demás. ese sentido encuentro que es más brutal las situaciones cuando son cosas tan Tan grandes, sí, tan tan grandes importantes, y tan cuando son importantes para inversiones tu vida familiares, y que ¿te fijas? perdiste todo, claro, Pero ahí es terrible. en el ¿cachai? mismo aspecto, o sea, de repente en temas educacionales, universitarios, sí. también te pasa lo mismo. Sí. Universidades que te prometen no sé qué y de pronto no están acreditadas. Hay normas específicas en el CERNAC para eso. Yo te diría que todo esto pasa de nuevo, por restablecer las confianzas, que estas leyes no deberían existir, en verdad. La gente debería actuar de buena fe, ofreciendo lo que buenamente tiene, y aquel que quiere comprarlo lo compra. Pero de alguna forma la tentación de vender más te obliga a decir que el producto tiene cosas que en verdad no tiene, y la gente se ve engañada. Sí, ahí también como el tema hoy día, por ejemplo, cuando entra el tema de la construcción y todo, cuando tú arrendas, no sé, por ahí arrendas en UF, más encima, Claro. entonces te haces un contrato y ya tú no eres dueño, sino que eres... No, arrendatario nomás, ya, pero claro. son todos nuevos los departamentos, Sí. ¿cierto? Y son de un alto estándar, supuestamente, y Claro. tú después empezás a vivir en ellos y se te empiezan a caer las puertas. Sí, bueno, que siempre se ca- pasa, hay que vivirlos para ver realmente Claro, cómo funciona. entonces tú decís, oye, esta cuestión es una vergüenza, y aquí en la leo, y al final como que la gente, de verdad, a veces pasa también esto, como Sí. que uno se agota también, como que decís, Sí, ya, yo creo que también hay una parte de nuestra sociedad que juega a eso. En el fondo ya se va a cansar en algún momento y va a dejar de reclamar. Pero en estricto rigor, así para el caso que tú estás estableciendo, que es un caso que hoy día es cada vez más típico, porque ¿qué es lo que nos pasó? Se frenó la industria de la construcción. Sí, heavy, Y en sí. el fondo todos estos departamentos que estaban hechos para venderse, nadie tiene la plata para comprar esto, o nadie tiene el entusiasmo para ir a pedir un Claro, crédito. Entonces sí. se hacen estos arriendos, Un gran negocio en todo caso. entrega el de los inmediata arrendos, sí. con arriendo. Sí.
Y ahí quien es responsable como dueño es quien te está arrendando. Y él tiene que cumplir con todas las obligaciones del dueño. Acuérdate que en el arrendamiento como que la primera obligación es mantener la cosa que se entrega en estado de servir. O sea, es tan así que si no te sirve, tú puedes pescar tus cosas, irte, no pagar arriendo y no tienes culpa. Sí. Por favor, nadie se lo tome tan... No, pero es tan real, exacto, es pero real. la primera obligación del arrendador es entregarte algo que sirva para el fin que tú estás pagando. O sea, si al final igual el arriendo es un pago por la oportunidad de utilizar ese inmueble de una forma que te sea cómoda. Exacto. Entonces, claro, si no puedes usar la calefacción, pareciera que no es lo que te prometieron. Claro. Y ahí de nuevo tú te puedes ir al CERNAC. Ahora, la primera instancia siempre sería hablar con quien te arrendó. Hoy día muchas veces son fondos de inversión que administran edificios o las mismas constructoras que están administrando los edificios de esta manera. Esa es tu primera instancia. Sí. Ahora, las normas de construcción son bien estrictas. Casi todas las constructoras están en la Cámara Chilena de la Construcción. Ellos ejercen como, no te digo una fiscalización, pero la Cámara Chilena de la Construcción sí tiene un compromiso con la probidad. Y en ese sentido, si tú te vas donde ellos, probablemente, si la constructora con la que tienes problemas está asociada, van a tomar medidas también como directas para impulsar a esa persona a cumplir. Sí. Y si no, bueno, CERNAC, tribunales ordinarios, pero claro, tienes que tener la lata de meterte en un juicio, no saber cuándo va a terminar, Claro, no saber si sí. vas a obtener algo, hay que pagar abogados entre medio, entonces lo comido por lo servido, pucha, muchas veces te hace dudar si seguir esos caminos. Sí, total, total. La Oye, gracia que ¿Mm? bastante disuasivo. Ya. O sea, tú, no sé si te ha pasado, pero hoy día que hay ventas por Instagram, que el mercado es más o menos informal, porque también, digámoslo, el CERNAC funciona, pero en la formalidad. ¿Te fijas? Lógico. O sea, cuando yo tengo mi negocio súper chico por Instagram y no te doy boleta, no te doy nada, Es que eso está es que eso fuera- es pero es que eso imperseguible. está O fuera sea, de lo- de eso la es como la norma, estafa lógico. telefónica. O sea, Sí, si no te po. lo entregan, no tenías a quién reclamarle. Total. Entonces, lo que te total. digo, que cuando ya estás en la formalidad y tú tienes un problema con alguien, tú a ese alguien le anuncias que vas a ir al CERNAC y tu problema se solucionó inmediatamente, te contestaron el correo que no te habían contestado nunca. Hay una tiene un poder disuasivo. Sí, porque absolutamente. el CERNAC Es como que también, asusta. ¿no? Que también Sí, el po. CERNAC hace estadísticas, también ellos trabajan con las personas que son reclamadas, entonces tienen un cierto como estándar de cumplimiento e incumplimiento. Nadie quiere estar en las listas negras del CERNAC. Entonces también hay un incentivo a cumplir. Oye, Dolores, y si esta es cortita porque no, porque igual Dale. a veces cuando tú tienes un contrato, por ejemplo, y en el contrato dice algo que tú dices, ¿pero qué? Arriendo Sí. o ya. Pues, Bueno, ya- volvemos a las obligaciones del pero consumidor. pero espérate, pero ese contrato te lo entregaron después de que tú te fuiste a vivir ahí. Ya, es que eso, para mí, así como abogado, es inaceptable. Ya, absolutamente. Te lo digo, es Sí. inaceptable Sí. desde el que se va a vivir ahí sin haberlo firmado y desde el que te lo entrega después de haber ido a vivir ahí. Los contratos, nosotros somos un país súper legalista. Los contratos establecen de forma precisa las obligaciones que tú debes cumplir y las obligaciones que el otro tiene. Por lo tanto, irte a vivir a un lugar sin saber qué obligaciones vas a asumir, lo encuentro psicópata. O sea, yo no te firmo nada sin leer. No te acepto una responsabilidad sin leer. Pero eso lo di tú, porque era abogada, me decís. Claro, pero te digo... Pero te uno a digo- veces como que no Sí, sé, como y- que lo lee ya las primeras páginas, ponte tú Exacto, y después... es que ya, yo creo que lamentablemente hay que hacerlo. está tan Mm. en nuestra idiosincrasia al no hacerlo Sí. que ahí se genera el abuso, porque ahí te ponen la cláusula de que tú no te puedes ir dentro de 2 años, que si te vas te multan. Te ponen la cláusula de que tú te haces responsable de todos los daños, incluso las inundaciones. Te haces responsable de cosas que por ley son de cargo del arrendador. Sí. ¿Te fijas? Si está Pero- escrito en el contrato, jodiste. Sí. Que esa es la Sí. pregunta, ya. ¿Qué virtud tiene un contrato? Porque, por ejemplo, el arrendamiento, que es un caso muy claro, la compraventa, que están súper reguladas en el Código Civil, establecen en términos generales las obligaciones de cada una de las partes. ¿Qué es lo que hace el contrato? Que tú puedes modificar esas obligaciones. Por supuesto que las modificas. Pues, o sea, si el contrato en términos generales está establecido para que funcione de una manera y yo sé que tú no lo vas a leer, yo te paso la cláusula en que te pasa toda la responsabilidad a ti. Suele pasar. Y suele pasar por lo que tú dices, que la gente no lee, no tiene interés en leer, te asegura que está todo ok. Pero fíjate cómo todos los contratos incluyen la cláusula de que tus datos personales pueden ser utilizados y enviados a DICOM. En todos los contratos está, nadie nunca lo leyó. Y después es que me pusieron en DICOM porque compré un lápiz y no lo pagué.
tú lo aceptaste, sí. po. Es que a veces pasan errores, no sé, pasan cosas tan... Sí, porque, a ver, nadie, porque nadie espera tampoco eso te que iba a te decir, pase es ilógico eso. pensar que todos sean abogados, que la propia O que te Constitución quieran diga joder, que la ¿me ley se entendés? presume conocida por todos, ya está bien, es una presunción, pero... directamente, o sea, pasan muchas cosas, pero por eso mismo este tema te lo voy a comentar Mira, después personalmente. en porque- derecho hay como un dicho, y es que la ley no protege a los tontos. Y yo creo que se aplica demasiado para estos casos. Lamentablemente, hay es poca verdad. formación, uno muchas veces no tiene tiempo. Mm. Y yo lo que pienso, como de buena fe, es que la gente confía. Tú estás comprando un departamento y tú no crees que alguien al otro lado Obvio. se quiera aprovechar de ti. Estás comprando lo que sea y tú crees que hay buena fe. Y efectivamente, en general, la hay. Pero lo que sí yo te diría es que hay que ser cuidadosos. Mm. Los contratos están hechos muchas veces para modificar los términos generales de la ley en beneficio de una u otra parte. Y en eso, pucha, lamentablemente, hay sí, que poner es así, atención. Sí, es así. En cuanto a lo que hablamos recién de que tiene que ver con la informalidad, ¿cierto? Cuando... y ahí lo vamos a hablar en más rato también con el siguiente invitado. Vamos a conversar también de lo que pasa con los fraudes en Internet y todo eso. Pero cuando ya las normas están establecidas, o sea que ya estás Claro. formalizado. Pero ¿Qué si no pasa? estás formalizado, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo que dar la respuesta, pero yo voy a comprar algo por Instagram o lo que sea y me lo cobran y uno paga por PayPal. PayPal, lo que sea, ya, y con tu tarjeta, bla, Sí. bla, bla. Porque a veces uno cree, hay un error también ahí, que cuando uno paga con la tarjeta, eso ya es como una seguridad de que esto es Sí. formal. Pero si a ti no te dan una boleta, Claro. si tú no tienes una boleta, pero sí pagaste por una Sí, tarjeta de débito, o una crédito, aplicación, lo que sea. igualmente ahí te pueden hacer una estafa. Sí, podrían hacerte una estafa. Ahora, siempre la invitación, y yo acá que soy como CERNAC, o sea, siempre la invitación es a comprar en el mercado formal, asegurarte de lo que estás adquiriendo. Es como las compras que te pasan cuando uno compra en China. Que claro, cuesta 2 pesos, pero llega y está descosido, no, murió, es de o la sea, que no te talla. la alcanzaste ni Eso, a ¿a poner. quién le vas a La reclamar? botaste Por de ponértela. eso, pero era Sí. tan barato que en verdad da lo mismo. Y al final, claro, es en el mercado informal donde está el riesgo mayor, porque en el mercado formal hay aplicaciones en Chile sumamente utilizadas en que tú metes la tarjeta y no te fallan, o sea, te mandan la boleta, llega a tiempo el producto. La formalidad te da esa garantía de que no solo va a funcionar, sino que si no funciona alguien va a responder. Sí. En la informalidad y... Para no hablar de estafas telefónicas, porque las estafas son como otro tema. Acá es un tema más como del comercio establecido, en el fondo. Se puede prestar para abuso. Sí, O sea, por ejemplo, a sin veces duda. con nuestro mismo, con Guillermo Figueroa, que es el dueño de Chile Deudas y bueno, y está en nuestro canal también, especialista en estas cosas, Claro. de lo laboral, de todos los derechos, qué sé yo. Hablábamos del tema de las estafas y él a veces incluso nos cuenta que uno responde, por ejemplo, y dice cierta palabra y ya Se activa se todo. activa algo. Mira, claro. yo Entonces, en ¿qué? una experiencia personal que me da demasiada vergüenza porque fui una idiota, lo veía, leí y no lo leí, me pasó. Típicas cuestiones de, ya, no vamos a demonizar Instagram, pero de Instagram, de prueba esto, qué sé yo, 3 meses, ta. Ya, lo probé 3 meses y resulta que todos los meses tenía un cobro en la tarjeta de crédito que, ¿de qué es esto? Ujú. ¿No eran 3 meses? No, es que Sigamos hablando nomás. el contrato Dale. dice claramente Sí. que son 3 meses de prueba, pero después es 1 año y que tú, claro, te puedes salir en cualquier momento, pero tienes que darnos aviso con 1 mes de anticipación. Ah, perfecto. Mira, ya, ok. yo es que, o sea, furia, me monté en el macho, es que esto es una vergüenza, un robo, no sé qué. Me imagino. Cuando en verdad tenían toda la razón. Yo no había leído ninguna de las condiciones, inmediatamente me di de baja con el aviso que se requería. Pero claro, fue una tontera mía haber contratado en primer lugar sin saber que esto me iba a implicar un Obvio. costo mensual por 1 año completo. Total. Y claro, uno dice, pucha, me estafaron, cuando la verdad es que No te estafaron. Yo me uno presté. Claro, pero uno igual se siente estafado. Total, po. Esa es la sensación. total, y eso es lo que uno te digo, tiene. que uno como que busca actuar desde la buena fe y lamentablemente uno a veces floja y también, pucha, la gente se aprovecha. O sea, Sí, no, o sea, todo no puede- hay a que, todo no hay puede que estar pasar, sí. atentos, tal vez no desconfiar plenamente de todo el mundo, pero sí estar
atento a lo que está pasando. Sí, yo creo que, bueno, el tema también La de letra chica, ponte Sí, la tú. letra chica. La letra chica está súper bien cuando explica el sentido y alcance de algo, pero no cuando le cambia el sentido a lo que te están ofreciendo. Porque en el fondo cuando hablamos de letra chica, Claro. nos referimos a que en el fondo la letra chica dice algo nada que ver. Exacto. A lo que te pasa decía, mucho, claro. bueno, en productos de consumo doméstico es muy común que lava más que este otro, te deja el pelo 1000 veces más limpio, ahora no se te va a caer, y después la letra chica comparado al lavado del pelo 3 personas. Es que no en es lo ese- mismo, ¿te Oye, fijas? en ese sentido, Dolores, también ahí hay un tema como con las promesas de los productos, que yo Mira, encuentro que ahí... nosotros en Chile tenemos dos cosas. Uno es que el CERNAC tiene algunas atribuciones respecto a lo que es la publicidad engañosa, que está sumamente definida. Pero yo trabajo hace 12 años y es una institución que tiene 30 años o más, Sí. que es el CONAR, que es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, que es una institución en la que se reúnen los distintos actores de la industria. Están los medios de comunicación, están los avisadores, están las agencias de publicidad y tenemos un código chileno de ética publicitaria en la que se establecen ciertos estándares que tiene que cumplir la publicidad. Nosotros semanalmente revisamos casos que han sido reclamados por consumidores o por las mismas marcas respecto a sus competidores de promesas incumplidas en los productos, de transgresiones a la ley o de distintas cosas que en el fondo Interesante que eso. pasan por encima de la ética profesional. En Chile funciona súper bien el tema, o sea, fíjate tú cuánta publicidad realmente que la sacan o la dan de baja es poca. En Es general poca, la industria sí. funciona súper bien en Sí. ese sentido. Yo te diría que mayoritariamente están acogidos al Código Chileno de Ética Publicitaria y obedecen muy bien los dictámenes del CONAR. Sí, oye, vamos a seguir conversando de este tema y como ya había dicho anteriormente, nos vamos a sumar a un invitado, Jaime Lorenzini, ex jefe de Hola. gabinete del CERNAC, elegido mejor abogado en Derecho al Consumidor en Chile por el ranking Leading Lawyers. ¿Así puede ser? Lawyers. Lawyers, Lawyers. esa la Valeria Mayoa. ¿Cómo estás, Gracias Jaime? por la Muchas invitación. gracias. Muy contento de compartir con ustedes. Hola. Oye, Jaime, mira, al principio del programa empezamos a hablar como de los fraudes. La verdad es que ha habido un alza significativa de los fraudes, la verdad, con los medios de pago en Chile, ¿cierto? Cuéntanos un poco de eso y a qué se debe. A mi juicio puede tener dos posibles explicaciones. La primera es que hoy día la ley es reciente. Y hoy día recién se están sabiendo las estadísticas de lo que había estado pasando. Cuando tú no mides algo, digamos, y se empieza a medir, ahí los resultados pueden ser un poco sorpresivos. Y ahí las explicaciones pueden ser a su vez, lamentablemente, de dos tipos. Uno es lo que intuitivamente uno diría, han defraudado a la señora Juanita, digamos, ¿no es verdad? De una manera ilícita, de una manera muy profesional, terceros que se profesionalizan. Eso es una. Y lo que no se dice, Carla, es también, y lamentablemente la experiencia que uno tiene como académico y como forense, es que hay un uso indebido de los instrumentos de la propia señora Juanita también. Claro, es lo Y que lo que nos decía hablamos la antes. Dolores. Y sí. que dice relación con que la CMF dice no le pase su tarjeta a nadie. Los adultos mayores sí le pasan. Yo también le puedo pasar, po. tan mayor no soy, digamos, pero le puedo pasar mi tarjeta a alguien, a un Lógico. amigo. Oye, por favor, hazme una transacción, digamos, no Sí. alcanzo a hacer este pago, tú sáqueme este dinero. Y esa labor de confianza hace que luego me aparezca, lamentablemente, hijos que le sacan las tarjetas de crédito a sus padres para comprar videojuegos. Así es. ¿Qué es eso? Sí, sí. Por consiguiente, ahí no hay una mafia, digamos, no hay tercero, no hay una estructura de defraudación en que deba responder el banco. Lo que está pasando es un mal uso lamentable del Total. propio usuario Que estoy que totalmente nadie de lo acuerdo. dice Sí. y que genera entonces una presión indebida al sistema porque dice, usted, institución, tiene que pagar siempre. ¿No sería bueno que la señora Juanita Es lo que cuidara hablamos mejor antes, como su tarjeta? de la Sí. responsabilidad del consumidor, de asumir sus obligaciones también. Es muy fácil ir y reclamar tus derechos, pero ¿qué rol jugaste tú en esto? Sí, no, total. Ahora, cuando dijiste eso del hijo que te saca la tarjeta, yo estaba... inmediatamente recuerdo a mis 3 hijos con... yo pongo el dedo, ellos ponen de hecho la huella y compran en Roblox o no sé, ¿cachai? Pero yo di esa no, pasada. estáis ¿Qué loca, yo lo pasa tengo si no bloqueadísimo. mis hijos, sino que se roban ese
ese computador, ese iPad, ese celular, que nosotros hoy día, ¿cierto? Manejamos casi todas nuestras cosas con nuestro celular y nuestros dedos, y cada vez se nos hace más fácil, en el fondo, para nosotros hacer una transferencia, que ya tienes, no tenés que buscar tu tarjeta de coordenadas, sino que casi que miráis, de verdad, hoy día fíjate, estás al con la mismo cara. tiempo como los bancos tratan de instruir a los consumidores de lo que dices tú, no pase su clave, no pase su tarjeta, tienes 2 controles, no solo metes esta tarjeta dinámica, sino que te vamos a mandar además un código al teléfono. Ellos tratan, pero la verdad es que el consumidor no es responsable en esto. Sí, y, pero en ese sentido... y lo que tú me decías, o sea, a mí que un niño me saque la tarjeta de crédito, o sea, ese mismo día, no sé, lógico, se puso a trabajar para pagármela, no, o sea, sí. por No, sí, ningún motivo. Pero es como, digo, como Sí, que... sucede. Como la posibilidad, en el fondo, que nosotros como papás, me refiero, también tenemos para la facilidad también de pagar, de transferir, que nos la dan las mismas aplicaciones y los celulares hoy día, ¿cierto? Para que sea todo más fácil. Pero En ese falta sentido, esa educación facilidad, financiera. a veces quizás, Jaime, puede ayudar a que sea más fácil una estafa. Es que tiene 2 caras la moneda, me parece, Carla. La facilidad va de la mano también de tu autorresponsabilidad de decirle, es como tener un billete, digamos, con la ventana abierta e ir manejando, digamos, que se te Sí, puede volar se en te va a cualquier volar. minuto. Sí. Y por consiguiente, se me voló, es responsable el banco porque no tomó las medidas precautorias para cerrarme automáticamente la ventana. Suena un poco insólito, digamos. Sí. Por consiguiente, claro, uno como usuario, porque hay un deber de corresponsabilidad. Sin lugar a dudas, los proveedores son responsables cuando son responsables. Cuando no tienen sistemas robustos de seguridad y permiten que tú, teniendo la tarjeta en tu escritorio, en tu cajón, en tu billetera, Tengo no te lo un toma fraude, nadie. claro, Exacto. claro. Por cierto. Pero cosas distintas son esto. Y esto ¿por qué lo menciono? Porque no sale a la luz, digamos. Porque es incómodo, digamos. Es decirle a los padres, digamos, de que no son muy cuidadosos Sí. por distintas razones Sí. emocionales, hay sesgo cognitivo, hay una labor de confianza. Imagínate un adulto mayor respecto a su hijo, Total. de su vecino, de la Sí. persona que lo cuida. Le paso, por favor, mi Claro. tarjeta, yo soy persona que no puede ir al banco, por favor, doña Paz, podría Sí. ir usted a Claro. hacerme la transacción. Sí. Y luego aparecen en la tarjeta, ¿qué son estos cargos? Le prestó la tarjeta, parece que a alguien, señora Juanito, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, el tema de fraude hoy día, la norma, ¿por qué lo estamos conversando? Porque la norma genera incentivos para que ese papá, porque lo pondría así, Carla, ese papá que se da cuenta de que el hijo le sacó, el papá tiene 2 opciones. Decirle, yo voy a dar la cara ante el banco y voy a Claro. pagar los 900.000 pesos igual y voy Qué a tratar de deshacer esas compras, o voy a reclamar y desconocer igual. Igual converso con mi niño, digamos. ¿Cuál de las 2 va a tomar ese papá? No, pero la que corresponde, por la que... Bueno, está Eso bien. es lo que uno esperaría. Eso es pero lo que uno esperaría. estoy de acuerdo contigo en que hay una falta de educación financiera importante en nuestra sociedad. O sea, Absoluta. creo que nos modernizamos demasiado rápido, que el acceso a las tarjetas fue demasiado rápido. Por ejemplo, las cuentas RUT, que también están asociadas a una tarjeta. Todo la entrega de este material debería ir acompañado de una cierta formación financiera que Sí. las personas hoy día no tienen. Sí, bueno, Jaime, de hecho, pasó, yo recuerdo cuando, imagínate, 20 años, está en la universidad y afuera estaban las ejecutivas Claro. para sacar créditos, tarjetas de crédito, y era muy fácil acceder a los créditos. Y uno tenía créditos increíbles, era evidente que los íbamos a usar, entonces hubo mucho tiempo que era muy fácil, y hoy día evidentemente es muy difícil, es mucho más difícil acceder a la banca, lógico, por la situación que estamos viviendo económica. Pero en el fondo, ¿por qué han aumentado, crees tú, finalmente los fraudes? ¿Porque es más fácil hoy día defraudar a la gente, hacerle fraudes a la gente, o porque la gente funciona más en internet, o porque compra más en lo informal? ¿Por qué? Creo que las 2 razones son, es que hay una razón que es muy dolorosa. Hay una razón que se está tomando estadísticamente más evidencia de cuáles son estos fraudes de terceros profesionales, porque son bandas organizadas que se Sí. dedican con una tecnología casi del mismo nivel que tiene un banco, digamos. Ya, ahí en el Porque- fondo es cuando uno cree que lo está haciendo todo bien. Bueno, por y- cierto. Sí. Pero y segundo, y estadísticamente creo que no lo sabemos hasta que la autoridad no ponga, digamos, un estudio diagnóstico, pensando en si va a reformar la legislación, que no estaría mal hacerlo, Ujú. de todos estos
defraudaciones que no son defraudaciones. No podemos decir que la compra que hace el niño respecto a la mamá y la mamá desconoce, porque no tiene el estándar ético que tú sugieres, y Lógico. yo también, y Paz también. Sí, lógico. Pero entonces, son muchísimos esos casos, y cuando hay incentivos para que uno abuse de la norma, la economía explica que uno lo va a hacer. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no somos robots, somos personas que caemos, digamos, en las tentaciones de conseguir, digamos, ciertos resultados. Sí. Creo que la norma permite eso. Y eso es lamentable. La norma permite hoy día que basta con que tú, Carla, digamos, desconozcas una transacción de 1.200.000 pesos para abajo y la institución debe correr y devolverte el dinero. Independiente de que tú hiciste la transacción, o tu hijo hizo la transacción, o tú fuiste descuidada y se lo pasaste a un vecino. Entonces, todos esos casos me parece que aparecen estadísticamente como, han subido las estadísticas de fraude. Pero hay que separar la paja del trigo. Y yo diría Estoy que de acuerdo. hay que separar con un muy buen diagnóstico, tomándose muy en serio de que hay instituciones que ya están denunciando a los consumidores por esto, porque no parece correcto. Pero Mira, la norma existe. Ayer venía Sí. una carta al Mercurio, perdón, hoy día en la mañana, súper buena, respecto a las licencias médicas. Ah, No sé si la viste, No, pero no la vi, es pero- respecto a que iba a empezar la persecución judicial de los trabajadores que pedían que licencias pedía, falsas. lógico, Toda la razón. lógico, si ellos son los y es un frescos. poco lo que dice Jaime, o sea, ¿cuál es el estándar ético? Al final tú, claro, puedes sancionar y perseguir al doctor que entrega la licencia, pero esa licencia fue entregada porque alguien falsamente la solicitó, perjudicándonos todos los demás. Yo creo que aquí pasa exactamente lo mismo. En el fondo, para cualquier persona siempre va a ser más fácil decir, no, sí, oye, este gasto yo no lo hice, o sea, me van a responder con todo, cuando la ley tiene un incentivo en ese sentido, que actuar de forma correcta, lamentablemente pareciera tener un costo, pero en el largo plazo es un beneficio para toda la sociedad. Sí. Entonces, siempre van a haber estos freeriders que se van a aprovechar del sistema. Yo no estoy de acuerdo en que todo deba ser regulado, que todo... Yo creería más, o me gustaría creer en una sociedad que se comporta de forma correcta, porque sí, claramente no lo hemos logrado. Y yo no puedo estar más de acuerdo contigo en Sí. que acá debe haber mucho más abuso del que reclama sin tener el derecho a hacerlo que de la real estafa Sí. financiera. Ahora, Jaime, por ejemplo, estos días ha salido un caso de unos hermanos que estafan a través de venden un auto, un supuesto auto, y no sé por qué existe estos Facebook, Marketplace, no sé cómo se llama, que tiene una casita, bueno, venden, Marketplace, claro, en yo general. nunca lo he usado, pero no creo, a mí me da miedo ese tipo de cosas. Pero la verdad es que mucha gente lo usa y al parecer funciona bastante bien. Pero mucha gente se empezó a dar cuenta que le había pasado a mucha gente en Chile, pero a través de cheques. O sea, los Claro. gallos daban orden de no pago en el Claro. momento en que iban a cobrar los cheques. Entonces, y lo del cheque, ¿qué pasa ahí? Cuando tú le das orden de no pago a yo le doy orden de no pago a un cheque, estoy estafando, obviamente. Le doy orden, te persigue, me imagino, la entidad bancaria, ¿o no? ¿Qué pasa ahí? Y tú también, digamos, si uno podría, hay un incumplimiento, un contrato. Yo le vendo algo a mi vecina me paga con un cheque y ese cheque sale, digamos, indebidamente con orden de no pago. Yo también podría ir a tribunales para decirle, perdón, esta persona no me ha pagado a mí. Sí, digamos, sí. ¿la verdad? Porque hizo a propósito una firma disconforme o declaró que le habían Claro. robado el cheque, pero ¿cómo declaró? Pues si me lo pasó Claro. el lunes Sí. en mi casa, somos vecinos, digamos. Ajá. Y ya dejó de ser mi vecina, se cambió a otra parte, me vendió algo y yo me quedé con, digamos, Claro. ella se llevó mi auto y yo no me recibí nada. No, uno tiene acciones. La noticia no es buena porque exige que uno tenga que litigar, digamos. Yo diría que el punto común está, a ver, los fraudes han existido y van a seguir existiendo lamentablemente. No, y cada vez más por teléfono y la gente... Por cierto. ya, Son yo más no sé cómo sofisticados. siguen cayendo en todo caso. Las Pero es que personas creo que cada vez más tienen, sofisticado. tienen un deber de autocuidado también. Si uno no cumple con ese deber, si yo no soy cuidadoso al atravesar la calle, Carla, las consecuencias negativas yo también debo soportarlas, lamentablemente en algún sentido. No todo es responsabilidad, digamos, de la autoridad, del alcalde, que cómo no. Señor Lorenzini, tenía que mirar a ambos lados, no cruce a mitad de vereda, digamos. Sí. En materia de productos financieros me parece que se produce lo mismo. En el cheque usted averigüe, mire, la información está disponible. Lo que pasa es que El vivimos cheque, en una vía muy rápida. El Uno cheque puede... lo menos se usa Hoy bastante día cada menos vez ya. menos. Sí, Porque- yo te diría que hoy día es cada vez menos usado. Sí. Pero sí te pasa que hay muchas obligaciones que tú tienes que pagar dentro de determinados plazos. Qué sé yo, la primera cuota en 30 días. Entonces tenés que dejar 6 cheques.
si bien es poco común, igual existe. Y pasa lo que dice Jaime, y yo creo que volvemos como a lo anterior. Hay una falta de educación financiera enorme. La gente cree que esto es como llegar y pasar un papel y da lo mismo. No, es una obligación que contiene una obligación de pago. O sea, tú no puedes decir que lo perdiste cuando le des plata a un tercero. Y finalmente todo termina en tribunales. Nada se resuelve como uno quisiera cuando las cosas van en tribunales. Entonces, mejor actuar correctamente. Sí, de nuevo. ahora como para que la gente que nos está viendo, que seguro les pasa mucho, ejemplos. Aparece el día sábado, 3 de la tarde, desconocido en tu teléfono. Y la verdad, yo sé que es para robar, yo lo tengo tan claro. Y los niños, ma, contesta. Pero si no voy a contar, es un robo, les digo. Me dice, Sí. ma, pero contesta porque puede No, ser y- un trabajo. No, yo, no solo, voy a contestar. yo solo contesto lo que Yo tengo hago así, grabado, lo pongo nada. en altavoz, hago así, altavoz. Y tú, o callados, Sí. o hola, Claro. y te dicen, Carla Giovanna, o me cambian el nombre, no Claro. sé, cualquier cosa. Uno sabe que evidentemente, o sea, yo creo que hoy día también, en ese sentido, la gente también debe entender como, si quieren hablar contigo, te mandan un WhatsApp, por último, o un mail directo, si es tan Exacto. importante, si tienen tu número. Dice, entonces, ¿por qué te van a llamar por teléfono? Entonces, hay muchas formas, yo creo también hoy día, que uno puede reconocer. Pero yo creo que también uno está más informado. O sea, hay como todo un grupo de personas que accedieron más recientemente a la tecnología, que le es más novedoso, que no habían tenido acceso El adulto mayor, bueno, a ahí está el productos tema. financieros, el adulto Sí. mayor, o sea, no sé, a mi abuela, que murió lamentablemente el año pasado, 100 años, le hicieron estafa telefónica y es difícil que no caigan, porque, Claro. porque tiene 90 años, le dice que atropellaron al hijo, Sí. pucha, se desespera, tal vez ya no lo puede solucionar, pero inmediatamente llamó a alguien, activó todas las alarmas. No, ahí en esos casos Pero- es horrible, sí. Y esos casos están por montones, ¿te Ujú. fijas? Uno tiene la prudencia de cortar o de ponerlo como spam, pero lamentablemente falta mucho como en educación en todo esto. Sí, Y sí. aunque salen las noticias, aunque tú lo ves en la televisión y los bancos tratan de informar, yo creo que también hay un segmento que está súper alejado de esa información. Totalmente. Jaime, ¿algo que querías decir? Comparto, pero 500% lo Me que encanta. dice Paz, porque la educación dice relación en esto, en la alimentación saludable, en el uso eficiente de los recursos financieros, etcétera, etcétera, en la buena conducción de tránsito. Es una materia, yo diría que en Latinoamérica, no solo en Chile, no nos va bien, digamos. No sacamos buena nota porque somos latinos seguramente, porque no aplicamos los cuidados que se nos exige. ¿Sí? Los sistemas normativos tienen dos componentes. Uno, se hace responsable a quien no cumple un deber de conducta, pero siempre hay deberes colaborativos de parte del otro, del deudor también, del consumidor Sí, también. sí, pero también, mira, sabes que en ese punto tengo más historia. Yo me recordé de algo. Carla, No, mira, que A formarse. eso de oye, tengo secuestrado a tu marido, no sé qué, y yo tenía a mi marido enfrente mío y yo, y uno se asusta igual, era una Sí. tontera. Porque sí, como pero donde tengo el teléfono y lo tenía en la sí, oreja. uno se asusta como porque es muy fuerte que te llamen y te digan, Por es cierto. como tú decís, estos son unos delincuentes, los que te Por entra cierto. una indignación que Sí. es muy grande también, pasa por ahí también como lo que la rabia que a uno le da. Pero también eso que te llaman. Tú sacaste un crédito, ya, y lo vas pagando mes a mes. Y a veces te llaman por teléfono de la misma institución, o sea, de la misma institución De acuerdo. ya. No lo pague enero y febrero. Páguelo en marzo, le damos la posibilidad. Y en el fondo igual te joden, porque te dan un espacio, porque tú dices, bueno, en el que está empezado, bueno, y lo pago en marzo, y en marzo te mataron en el fondo vaya a pagar más, pero la gente entra con el interés. Entonces la gente igual cae, y eso encuentro que ahí, por ejemplo, eso obedece a una falta totalmente del otro lado. O sea, son ellos los que en el fondo te quieren meter, como si la pesca, te la quieren vender. Y uno puede Claro, caer pero en se ese juntan sentido. las dos cosas. Claro. También es lo que dice Jaime. O sea, tú preguntaste qué implicancias va a tener para ti, pensaste qué implicancias iba a tener para ti. No, tú te sentiste tentada por la oferta y la tomaste. Lógico, Pero sí, también po. ahí hay una responsabilidad. Sí, pues y le pasa lo por el mismo momento, desde que está compráis bien. un par de zapatos hasta que metiste a los niños al colegio. O sea, siempre tienes que tener una responsabilidad respecto a lo que estás consumiendo. Sí. Y no pensar que no importa, la friego y después tengo todos estos mecanismos de reclamo. ¿Por qué la vas a fregar? O sea, piensa bien lo que vas a hacer. Sí. Pero yo creo que yo estoy de acuerdo con Jaime también en que
como latinoamericanos son muy informales en general. Las normas bancarias internacionales son sumamente estrictas. Los bancos las cumplen a cabalidad en Chile. O sea, me cuesta decirte que hay un interés de buscar la estafa. O sea, es muy por el contrario. No están regulados solo acá, están regulados en el extranjero. Entonces, siento que hay más una responsabilidad de nosotros, como deudores bancarios o clientes bancarios, también de informarnos de cómo funcionan las cosas. Sí, por eso ahora que estamos todos de acuerdo, ¿cómo? ¿Qué tema no estamos de acuerdo? Espérate, no, pero mira, cuando pasa esto, uno viaja y todo, yo también estoy segura que los bancos son... O sea, se portan siempre, la verdad, como muy bien. O sea, si te roban algo, cuánto se demoran en realidad en que la plata esté. No es mucho el tiempo. He escuchado pocos casos que se demoren realmente. O sea, alguien que te diga el banco me estafó, Sí, no es lo muy digo raro. nunca en mi vida. O sea, de verdad sí, que es muy raro, sí. funcionan de forma súper Sí, estricta. absolutamente. Ahora, el tema este que salió de una señora, porque escuché no sé si el presidente, no sé cómo se llama, el director del CERNAC, no sé cómo se Sí, le el llama, director del Director Senado. contar nacional. esta historia contra el Banco Estado, que hay una señora que se le debe 28 millones y no se lo ha pagado el banco, y que eso no tiene solución. Ese tipo de situaciones son muy... Son puntuales. Como No puntuales, no y deben conozco el tener- caso, pero Claro. también yo creo que el Banco Estado, o sea, si bien cae en la regulación bancaria, también es una institución especial dentro de los bancos. O sea, si me hubieras dicho que hubiera sido como con un banco comercial XX, Sí, ¿cachai? como Tal banco vez chileno. es diferente. No conozco el caso para haber entrado como en el detalle. Sí, no, pero porque salió como a defender que se iba a sumar a la Yo a la compartiría, es que en todas las industrias, en materia de telecomunicaciones, sanitaria, bancaria, de alimentos, va a salir un poroto, un excepción cuerpo que confirma la extraño, digamos, en una bebida. Sí. Va a salir. Pero la cantidad de transacciones, creo yo, digamos, en la industria financiera por día son millones. Es impresionante. Por consiguiente, puede haber habido una desviación, no conozco el caso. Pero aún dándolo por bueno, no conociéndolo. Sí, digamos, dándolo porque pasó, no, por ejemplo. me parece que no constituye y Regla. comparto una vez más la regla por los estándares que tienen. Aquí hay una alta regulación. Los bancos están regulados por la CMF, ex Superintendencia de Bancos, por CERNAC como nadie. Incorporan de inmediato procedimientos voluntarios colectivos, fiscalizaciones, como son las imágenes que en general uno ve acá, y juicios colectivos por consiguiente, y hay un espíritu, hay una vocación de hacer bien las cosas. Sí. Si es que yo no me imagino, digamos, una institución financiera, bancaria y no bancaria, digamos, pensando, digamos, cómo hacer trampa en el sistema. Sí, ahora, por ejemplo, ¿en qué puede tener ojo las personas hoy día cuando, por ejemplo, no sé, les llega un mail supuesto del banco? ¿Cómo tú te das cuenta, obviamente nosotros sabemos, pero cómo te das cuenta que no es del banco? Cuando te llega el mail y tú ves en la pantalla Banco Chile, ya. Ve arriba si tiene un candado o no. Ya. Ahí hay una clave que el candado da cuenta que es un elemento gráfico que demuestra estándares de seguridad. Mira. Por consiguiente, pero eso es fácil. Por consiguiente, una vez que uno se lo explican una vez, uno dice, voy a Listo, empezar a claro, mirar por el eso. candado. Sí, pues por esos Señora, datos, como Juanita, tips. mire el candado. Ya. Si no tiene el candado, usted va a estar solamente en www. qué sé yo, y puede estar fuera de Chile con un look and feel, se denomina, con una Sí, se ve imagen parecido. de pantalla con colores, con diseños muy parecidos, y usted va a apretar, va a dar sus claves y van a pasar cosas. Sí. Usted autocuídese. Le estamos contando. Busque el candado. Conectarse a red Wi-Fi de otro lado. Cuidado también. También es peligroso. Depende de dónde. Claro. Sí. Depende de dónde. ¿Con qué Lo que computador? pasa es que, mira, si yo estoy, porque hoy día estoy en, no sé, un Starbucks ya, entonces empiezo a con la red pero puede haber alguien, y si yo tengo abierto, por ejemplo, compartir internet, Claro. o no sé, Claro. o sea, yo conozco gente que de verdad dice, no hagas nada a través de eso, o sea, solo con tú, porque los hackers, o sea, impresionantes, de verdad pueden entrar como quieran. Esto no lo estoy hablando tanto por las instituciones bancarias, sino que otra persona que te quiera sacar información. Y eso puede pasar, o cuando uno tiene la tarjeta, porque la tarjeta de un banco, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta y la tengo ahí, y alguien le saca una foto por delante y por atrás, ya está. Por Sí. supuesto. No necesita mucho más información. Y eso no debiese estar un poquito, o sea, un poquito más, no sé, como Déjame que comentarte este ejemplo. el último código, el que está atrás, sea como Tú muy te vas privado. de viaje, Carla, y ¿dónde? Iquique, Puerto Ara, no sé.
y subes una foto en Facebook o en redes sociales. Sí. Oh, estoy aquí Claro, pasándolo todo el bien. mundo sabe con mi- dónde uno está, sí. Exacto. Sí. Entonces, la persona inescrupulosa, profesional de esto, dice, está en Iquique, entonces la vamos a contactar al día siguiente. La estamos llamando al banco tanto para ofrecerle protección en la ciudad de Iquique, porque ustedes a lo mejor no lo saben, Iquique hay especiales, Sí. qué sé yo. ¿Quiere sí o no? Muchas gracias por su llamada, digamos. De los 3 que llamamos aquí, a lo mejor a los 3 nos Alguien que- pasaría. claro. Uno diría, oye, súper bien, le agradezco que me haya Claro. avisado, digamos. Claro. No, y me vacía la cuenta corriente. Sí. De nuevo, digamos, hay sesgos cognitivos. Uno confía y no pone, es como confiar en los familiares, digamos. Uno no, y normalmente los familiares van a apoyar. A veces, los, gracias. No se En sabe. ocasiones no. Pero por eso, La regla pero general ahí yo creo se que no hay que producen confiar en sesgos nadie. cuando te generan un ambiente de confianza y los consumidores caemos y no podemos estar Sí. en un... Sí, pero a Uno no veces está son en alerta alerta toda todo la el vida. día. o a veces uno está así con alguien, ya, pero dime tu clave, y hay como 4 personas atrás. Oye, 3, 4, Si de repente es mucho más simple que eso. Yo estoy conversando contigo que voy a hacer no sé, da lo mismo, en vacaciones de verano, y el primer correo que te llega es paquetes de viaje, no sé dónde, el Uy, teléfono. qué el conectado, teléfono- qué evolución, el conectado teléfono te oye espiritualmente. y hay que ser cuidadoso, pero claro, a lo imposible nadie está obligado. Yo estoy de acuerdo con Jaime, hemos estado de acuerdo toda la mañana, estoy feliz, Sí, en que po. uno no puede vivir en estado de alerta todo el tiempo. O sea, vivimos en sociedad, hay que poder confiar en los otros, pero también invitar a un comportamiento adecuado a los Claro, lo consumidores. que pasa es que yo creo que también no nos han educado financieramente nunca. Yo creo que o sea, falta mucho, o sea, es algo que yo incluiría en los colegios Tot- desde básica. Y por eso también hay una labor ahí, Sí. perdón. O sea, si te regalaron las tarjetas de crédito, bueno, hazte cargo. O sea, no puedes andar regalando tarjetas de crédito así por así. Hoy día la gente está endeudada hasta las... Y Sí, de pues. verdad, o sea, esa época yo recuerdo, no sé, que 5 millones en cada tarjeta, Visa, uno pensaba que ganaba 30 palos, mentira, No, ganaba y, uno, o sea, pero y tenés nadie te 30. explicó que a fin de mes había que Claro. pagarlo. O sea, tú pagáis como si fuera, como que Sí, existía los nomás. avances en efectivo también, o sea, una cantidad de cosas que en realidad uno en general no tiene idea, más que los encuentra hermosos, pero a partir de después ya tenés que hacer la pega de pagarlo y todo, es complicado. Bueno, oye, como estamos en un programa en vivo, les tengo que dar una noticia de último minuto. No, te creo. no, una balacera en Barrio Meix dejó a 2 personas heridas. Delincuentes asaltaron local comercial. Bueno, según la información preliminar, se trataría de un asalto a un local de sector, dejando una persona herida de bala, quien fue llevada por vecinos a un centro asistencial. A eso de las 10 de la mañana de esta mañana, al menos 2 personas resultaron con heridas tras una balacera en pleno Barrio Meix. Se sumó un herido más recientemente, eso no está en esta información que estoy leyendo ahora, desde la hora, pero se acaba de sumar otro herido. Ahora, claro, el tema es que ya el tema de las balaceras y todo es todos los días, que cada vez me más, pasa y eso. como los carabineros también están actuando y están entrando. ¿Viste? No sé si viste ayer, hubo otro como episodio en Punta Arena, en Ya. que una persona se escapó en un auto, mira, iba en estado de ebriedad, bajo consumo de drogas, todo lo que hay, pero en los hechos casi atropelló un carabinero, el carabinero actuó, disparó un muslo, la persona disparó de vuelta, ya. No hubo muertos, no hubo nada. Mm. Pero la declaración que hace el teniente de esa comisaría respecto al actuar de carabinero, o sea, era la ley. Sí. Conforme a la ley, la Sí, persona po. que actuó en este caso se vio amenazada en su vida de forma inminente, entonces actuó conforme a lo que la ley permite a Carabineros. Pero yo dije, qué increíble. Pero lo encuentro fantástico. Sí, pero te digo, Sí. pobre gente, tener que hacer todo este análisis antes de salir a defenderte o de salir a defender a un tercero. No, totalmente. Ahora, Como- bueno, hoy día la verdad que... A mí me dicen calle segura y me dicen son 46 comunas. Son todas las capitales regionales. Yo no sé si se dieron la oportunidad de leerlo. Todas las capitales regionales, 22 comunas en la región metropolitana. Digo, bueno, es que necesitamos un Bueno, país acá- sin violencia, no a una Carter, calle sí, sin a Carter violencia. le dieron al final, se lo dieron. Porque Pero se por quejó. supuesto. No, es que la verdad que pasaron cosas ahí porque salieron a decir que ya les habían dicho a 10 alcaldes, ¿cierto? Y después Carolina Tovar como que dice no nada que ver, estos son cosas que están Es que diciendo. yo creo que a mí me pasa que como imagen país encuentro que es grave que tengas 46 comunas del país en este, no le van a decir nunca estado de excepción, pero finalmente lo es. Claro, O sea, lo que pasa ¿qué es es que este plan? sí. Calle Lo que sin pasa es que violencia. bueno, de hecho ayer escuchaba a un alcalde que decía tiene que ver con los sectores, más que nada, no comunas completas, sino que más bien
tendrían que entrar como a sectores que están más puesta ahí la delincuencia, ¿cierto? Bueno, pero lamentamos esta noticia, la verdad, que pasó, ¿cierto? Acá en una balacera en el barrio Meix. Y bueno, vamos a tener evidentemente más detalle. Ojo, por supuesto, a todas las personas que están yendo para allá o van para allá, evidentemente no lo hagan. Ahora qué complicado esto, la verdad, porque hay mucha gente que en general, el Meix antiguamente uno iba de todas maneras. Claro, vamos a comprar las cosas más baratas, la fiesta de los niños, compremos todo ahí, qué sé yo. Hoy día ya, en realidad, finalmente no se puede. va estigmatizando barrios, va estigmatizando personas. Esto va mucho más allá del miedo o temor que tú puedes tener de ir a alguna calle, sino que vas dejando sectores de la comuna, o sea, de la sociedad, de la ciudad, fuera. Bueno, vamos a cualquier información, evidentemente les vamos a estar comentando. Ahora sigamos hablando de este tema. ¿Por qué hay gente que dice, o que uno siempre escuchó, como, no, el CERNAC no sirve? Pero aquí tengo dos defensores del CERNAC. Sí, pero ¿saben quién nos faltó? Con ADECUS nos faltó acá. Hernán Calderón, para que nos diera la postura de enojo. En el fondo todos somos consumidores. No, sí, pero ¿cuál es la verdad de ustedes, digamos, frente al CERNAC? Funciona, al parecer funciona absolutamente la cara de... Yo creo que el reclamo viene más que nada porque, por lo que conversamos antes, el CERNAC no tiene facultades sancionatorias directas. Yo creo que la gente que va al CERNAC espera que el CERNAC le solucione el problema. Cuando es algo que no es real. O sea, el CERNAC hace todo lo que puede dentro de las atribuciones legales que tiene, las que no incluyen sancionar. Entonces, claro, cuando el CERNAC te denuncia, el juzgado de policía local se lleva a cabo ese juicio y se resuelve, la persona dice, pucha, llevo 6 meses en esto, 3 meses en esto, el CERNAC no me resuelve nada. Pero yo te digo, tú haces una denuncia al CERNAC y el día siguiente se te acusa recibo de esto, a los 2 días han contactado a la marca o la empresa la que tú reclamaste, a los 3 viene una respuesta de ellos. Es sumamente eficiente lo que es CERNAC. Pero yo creo que sí, que hay una como desilusión de que la solución no venga inmediatamente desde ahí. Bueno, continuamos conversando aquí con la Dolores y con Jaime Lorenzini. Dolores Irarrázaval y Jaime. No sé si quedamos en la mitad o nos quedamos con la balacera, ¿no? Así que seguimos con el... Ya. Con la balacera. Bueno, después volvamos a lo que estábamos hablando de los consumidores, la protección al consumidor, qué sé yo. ¿En qué mercados creen ustedes que se ven más afectados o sienten quizás, o hay una sensación de más afectación a los consumidores? ¿Cuál es el mercado que puede ser más afectado? A ver, yo lo contesto de esta forma en general. Había cuenta de que las multas son extraordinariamente duras hacia los proveedores. 1. 2. Había cuenta que hay un CERNAC con facultades fiscalizadoras, que inicia juicio ante justicia policía local, que inicia juicio colectivo, que inicia procedimiento voluntario colectivo. No existe, me parece, ningún incentivo para ninguna industria, ni alimento, ni telecomunicaciones, ni financiero, ni ropa, ni retail, ni supermercados, para tener una filosofía no acorde a cumplir siempre de mejor manera la norma. Lo que hay son desviaciones, me parece, y ocurre en la vida. Las prestaciones de servicios, la venta de bienes, el factor humano siempre está presente y pueden haber errores. Mi percepción, que es una percepción forense, asesorando empresas, es de que yo no he visto, digamos, jamás, digamos, en mi experiencia, una filosofía de el mejor cumplimiento, no solo el cumplimiento, el mejor cumplimiento. Y cuando pueden existir ciertos apartamientos a lo que se quiso, rápidamente la empresa puede ser por el factor CERNAC o el factor reputacional. Independiente de CERNAC, uno quiere ser bien visto, digamos. Mi respuesta yo la diría en ese tema, porque lo siguiente, a lo mejor si en una industria uno podría decir los rankings estos son, bueno, seguramente una segunda explicación sería, estadísticamente son millones de transacciones las que ocurren en la industria no tengo idea, de los estacionamientos o de las telecomunicaciones o de los productos financieros. Por consiguiente, a lo mejor suben un poquito el ranking, claro, pero es que hay que verlo dentro del contexto de la cantidad de millones de operaciones, y en millones de cosas puede pasar algo. Sí. Oye, y lo otro también que, bueno, después con la pandemia nos dedicamos todos ya a confiar en internet y uno compra muchísimo de estos productos que antes uno no compraba. Pero uno se probaba antes las cosas y era como súper lógico. Hoy día tenemos hasta la confianza. No me la voy a probar porque te sale hasta la medida, o sea,
tu pie mide tanto, alto, te pierdes, porque la verdad es que es tanta la información que tiene cada cosa que uno compra, que dice, bueno, si se equivoca, o si uno se equivoca de verdad, es porque uno es el que lo está haciendo mal, porque la información está ahí, casi toda en general. Sí. Entonces, bueno, el tema de esto de la internet yo creo que es donde más se da los fraudes, pero tiene que ver como con la informalidad, que es lo que hablábamos al principio. Cuando no te están asegurando algo, cuando tú estás comprando sin boleta. Mira, es tan simple como que cuando tú vas al comercio formal y haces todo eso, ya da lo mismo, no vamos a nombrar las tiendas de retail, pero hay muchas que tienen las tiendas, están online. Y tú compras, puedes ir a cambiar. O sea, es todo igual que si tú lo compraras en la tienda, tú lo puedes devolver, te lo traen en la fecha, te lo pruebas, no te gustó. Es la formalidad lo que le da garantía a que el sistema funcione. Y en ese sentido no quiero echar para abajo ningún emprendimiento ni nada, pero sí los invito a la formalidad. O sea, el constituirse como una empresa formal, el entregar boletas, eso también le da una garantía al consumidor de quién está al otro lado. Y en eso, de nuevo, hay que ser responsable. O sea, puede ser que sea una súper buena idea vender coleta en tu casa, pero vas a correr el riesgo de que puede ser que no te paguen, no lo vas a poder perseguir, que puede ser que no entregues lo que quieren y no te van a poder perseguir, como que no lo sé, fíjate, yo voy como más por el comercio formal. Sí, ahora, por ejemplo, cuando hay como ciertas normas, quizás no sé cómo llamarle exactamente, cuando uno, por ejemplo, compras una camisa, ya, en Zara. Entonces voy, me la pruebo, ya, todo bien, sí, listo. Y llego a la casa y me doy cuenta que tiene, le falta un botón, no sé, algo así. Ahí yo tengo derecho a cambiarlo, pero solamente si no le he sacado la etiqueta. Es que mira, hay cosas como que uno varias, no sabe en ese hay varias sentido. cosas. No necesariamente si no le sacado, o sea, si le sacaste la etiqueta no te lo van a cambiar. Tú lo que tienes que tener siempre es la boleta, es aquello que acredite que tú la compraste. El tener la etiqueta puesta de alguna forma es que no lo usaste. Pero en esa misma tienda te lo Yo exigen. no he tenido el problema. Ahora, las tiendas en general están obligadas a ciertas cosas, de acuerdo a la ley del consumidor. Si tú tienes boleta, tienes 3 meses, ahora 6, para hacer que te devuelvan la plata, que te cambien el producto y todo. Pero no es por cualquier cosa. Tiene que el producto no servir para lo que tú lo compraste, que no viene la cantidad que te dijeron que tenía. O sea, no cumplir con lo que te promete, digamos. No es que no te gustó. No, lógico. No es que la talla te quedó mal. No, porque para eso te la probaste. Para eso, las tiendas tienen sistemas como de garantías especiales, en que ellos voluntariamente dicen, yo te la recibo vuelta porque no te gustó, pero bajo estas condiciones. Y ahí puede ser el tema de la etiqueta. Sí, y el otro, recuerdo que pasaba mucho antes, cuando uno iba a una tienda y ponte tú quedaba solo en el maniquí la prenda. Entonces uno quería eso. Entonces, no, y te dice la niña, no hay. Pero como si el maniquí... No, es que no lo puedo sacar. Es que muestra. Claro. No, pues sí lo puedes sacar. Y al final eso realmente sí lo podían sacar, pues sí lo debían sacar. Eso es lo que yo en algún momento entendí. Lo que pasa es que también tú estás comprando en teoría un producto nuevo, sin uso, que no ha estado expuesto, que no se le ha desgastado el color. El hecho de que esto en un maniquí es que viene con el alfiler. O sea, es como te podrían tú dar estás pidiendo comprar un producto que no es lo que realmente ellos están ofreciendo, ¿te fijáis? Sí. Y también lo hacen por protegerse. Bueno, y antes de irnos estábamos hablando del CERNAC. Yo te quería, ¿le puedo preguntar una cosa? Sí, obvio. Es que no lo alcanzamos a comentar antes porque lo comentamos primero con la Carla, pero ¿qué te parece a ti la inclusión de las normas del CERNAC en la propuesta de constitución? Sí. No sé si las viste. Bien, lo comenté mi opinión en prensa, sale hoy, digamos, y que dice relación, lo que yo estoy viendo ahora es un poco distinto. Me parece mejor lo que está pasando ahora porque se está robusteciendo con una actitud, me parece que correcta, no desmedida. ¿En qué sentido? De decir, bueno, prácticamente todos los estándares legales, subirlo a nivel constitucional, me parece bien. Eso genera una línea al legislador para decirle, por si acaso, si alguna vez usted quiere no respetar alguno de los derechos en el ámbito de telecomunicación, en el ámbito bancario, en el ámbito de alimentos, sepa que en la Constitución, no solo en la ley de consumidor, en la Constitución, que es la madre de las leyes, digamos, están estos lineamientos. Lo que sí veo con que es una duda razonable, más académica a lo mejor, de qué es lo que va a seguir pasando, porque en la vuelta anterior se le pretendió dar al CERNAC, incluso a nivel constitucional, facultades sancionatorias. Yo creo que ahí lo que no se dice es
uno tiene que un cortocircuito. El agua es buena, la electricidad es súper buena, pero las dos juntas no se puede. Elija, en esta esquina, ¿quiere agua o quiere electricidad? Pero no puede tener un enchufe dentro de un bidón de agua, digamos. Eso es lo que no se dice en el debate público. ¿Y dónde está el cortocircuito? Que hoy día nos parece, a mí me parece por lo menos que, no sé cuál es la opinión de Dolores, de que las cosas sí funcionan bien en Chile. Se O le sea, decía, funcionan bien Carlos, porque sí. nos llega esto, hay que salir de Chile para ver que funciona que bien acá. todos los meses te está llegando prácticamente un cheque porque compensó tal institución, Sí. tal retail, tal supermercado, porque algo pasó. Pero eso es porque ha habido una actividad, digamos, brutalmente buena y muy intensiva de CERNAC en el mercado, ya sea en juicio colectivo o en procedimientos voluntarios colectivos, que son una negociación. Sí. Si es que se le da facultades sancionatorias, va a tener que elegir el legislador o el constituyente. ¿Sigo con eso o elimino eso? Porque lo que no puede ser uno en un partido de fútbol es ser jugador Y árbitro. y árbitro. Claro, Claro. eso es justamente lo que Al- conversamos, que en el fondo ser juez y parte en esto no se va a poder. Pero el otro tema que a mí me preocupaba es que no se ha dibujado todavía lo que va a ser el recurso de protección, pero es cómo juega una declaración de este tipo con la existencia de un recurso de protección ante un CERNAC que yo concuerdo contigo, que funciona bien. Bueno, eso es lo que estoy opinando en general, Claro. por escrito, Sí. en el sentido de que, Carla, porque ahí hay una pregunta abierta. Si sale mal, porque puede salir malo, esa camisa que dices tú que uno se compró en un retail. Está bien, una de cada cientos Sí, de miles pasa. va a salir, y un Obvio. zapato, y una marraqueta, y un yogur. Si es que le damos un recurso de protección, la persona seguramente va a privilegiar un recurso de protección que le soluciona en un muy breve plazo, sin necesidad de abogado, pero para eso existe CERNAC y Exacto. funciona la A mí me institucionalidad. pasa exactamente lo mismo que a ti y se va a saturar un sistema que ya no da más. que Vamos es a nuestro generar sistema a lo judicial. mejor, Totalmente. lamentablemente, un sistema como pasó con las ISAPRE, digamos, en que hay un mercado secundario, digamos, Claro, era de exactamente una eso. presión indebida de recursos de protecciones, habiendo otras herramientas. Sí, no, Entonces creo que se va a jugar con la expectativa, porque el diagnóstico sería, ¿cómo están las cosas hoy día? Nadie se hace esa pregunta, digamos. Si es que las cosas no estuvieran bien, por supuesto, digamos, que vengan los cambios y se robustezca. Pero cuando las cosas funcionan bien, meter un ingrediente nuevo puede echar a perder el mecanismo que está funcionando bien. Entonces, en general, nuestra cultura no ha sido una cultura, la latinoamericana, y en particular la chilena, de diagnosticar, de pensar, de revisar. En el caso de la ley de fraude, de lo que estamos comentando antes, pareciera que hay elementos para justificar una nueva mirada. Y esa nueva mirada es, porque están pasando cosas que ya no es, por lo menos en mi opinión, no es correcto seguir cargando a las instituciones por los descuidos Estoy de de las acuerdo. madres, por los uso de las tarjetas. No, total. Y eso también Sí. pasa en estadios, digamos, de protección al consumidor general. Si hoy día funciona bien el sistema, se reciben... Antes de la pandemia eran 300.000 reclamos. Después de la pandemia subieron a cerca de 600.000. Yo daría este dato. Si se le dan facultades sancionatorias al CERNAC, no está con ADECU. Pero si estuviera con ADECU, aseguro que, porque lo ha dicho por la prensa escrita, Sí. asociaciones de consumidores que no participan de la idea de que CERNAC tampoco tengan facultades fiscalizadoras, por lo mismo que voy a indicar yo. Significa que de 300.000 reclamos o 600.000 hay un porcentaje que no se le da razón a la persona. Sí. Sí. Lo que pasa es Y que cada uno de esos, si se va a iniciar un procedimiento sancionatorio, no existe capacidad humana ni recursos para iniciar 50.000, digamos, o 60.000, el 10%, 60.000 expedientes administrativos sancionatorios. ¿Cuál va a ser la expectativa de esa persona? La autoridad le debería decir, señora, aunque le vaya bien en primera instancia, esa empresa, con razón, por debido proceso, va a iniciar una apelación ante el juez que corresponde. O sea, va a estar 3 años. Mientras tanto, en circunstancias que hoy día se resolvía de una manera mucho más fácil. O usted podía ir al juzgado de policía Exacto. local, y en 6 meses, sin abogado. En 6 meses usted normalmente va a tener una sentencia favorable si usted acredita que la culpa fue del fabricante y no suya en echar a perder el producto, digamos, por sí, ejemplo. sí, en realidad Hay una mirada ahí... estaba viendo el tema mientras hablaba, Jaime estaba recordando también que en el fondo, por ejemplo,
las cosas en las que los consumidores nos hemos visto muy afectados han sido como de todos, por ejemplo, las ISAPRE, ¿cierto? Como cosas grandes, como en colusión y que están siendo ultra sancionadas y tienen que tener un pago, ¿cierto? Ya se está tratando de evitar de esto que pase eso, porque la sanción es súper, claro, evidente. Ahora, me llama la atención, sí, que, por ejemplo, en este caso que les estaba contando de los hermanos que estaban haciendo esta estafa de vender autos y después daban orden de no pago a los cheques. En la información no está la bajada de la educación. No se hace esa bajada, sino que se da como la noticia. Inmediatamente giro los de cheque. ¿Me entiendes? Como, y está haciendo esto. Y entrevistaban a cada persona que había sido. Pero nadie decía, en realidad yo tuve la responsabilidad porque ¿cómo puedo ser tan... Esa parte yo no sé si estaba. Tú asumes que al contratar con alguien, que ese alguien no te va a pagar. O sea, efectivamente hay un delito en el giro doloso de cheque y es difícil prever que eso va a pasar. ¿Qué haría yo, por ejemplo? No sé, pues dejaría el cheque en notaría, pediría algún documento. Claro, pues son cheques de 7 millones. Es que da lo mismo, para algunos puede ser mucho, para otros puede ser poco, no importa, pero es un cheque y el cheque hay que de alguna manera resguardarlo. Lo de educación financiera te lo comparto, Carla, el planteamiento, porque lo más noticioso es la defraudación. Claro. Creo, no conozco el caso en detalle, pero puede ser que no sea una relación de consumo con un proveedor establecido, sino que son personas naturales. Es a través de Facebook. Bueno, con mayor razón, o sea, ahí CERNAC ni siquiera la ley de protección al consumidor ayuda. Exacto. Pero siempre lo que debería subsistir es la educación, que es un trabajo día a día, de larguísimo plazo, de las asociaciones de consumidores, del propio CERNAC, para decirle en los colegios, en la junta de vecinos, en las reuniones de apoderados, digamos, en los lugares de trabajo, diciéndole, preocúpese, cuando la transacción tenga un monto relevante, usted sepa que puede acudir y chequear cómo son la seriedad de la persona que está contratando con usted, sea o no sea relación de consumo, etcétera, etcétera. Claro, ahí hay que poner un esfuerzo, un espaldarazo para que eso ocurra. En países como Estados Unidos está incluido como en las mallas curriculares escolares. Entonces, según la edad que tienen los niños, el acercamiento que tienen a esto, pero empiezan, ponte tú, en kinder con el ahorro, el concepto de ahorro, para que finalmente, claro, tienes ciudadano educado a los 18 años financieramente, que es lo que te ayuda mucho a prevenir este tipo de cosas. Sí. Complemento a Dolores en el siguiente sentido. Si a menores de edad, en el colegio, uno le enseña o alimentación saludable o educación financiera, ese niño no vive solo. Ese niño vive con su abuelita. Exacto. Vive con sus padres, digamos, vive con sus tíos y le dice, tío o mamá o abuelita, me enseñaron en el colegio que debo cotizar, que solo use la tarjeta cuando no tengo efectivo, que no me vaya siempre por el pago mínimo, sino que... Y eso va permeando, digamos. Es una cadena virtuosa de información. Totalmente. Queremos agradecerles por estar con nosotros este día. La verdad que ha sido un agrado conversar con ustedes. Gracias, Dolores. Gracias, Jaime. Espero tenerlos otro día acá para conversar los temas. Muchas gracias.